Pues muy buenas tardes, mi nombre es Giselle Cruz y en el día de hoy vamos a conocer acerca de los trabajos que fueron realizados por dos importantes científicos franceses. Se trata de Delambre y Mechain, quienes hicieron un trabajo para la medición del arco de meridiano de París. La historia data desde 1791, cuando la Academia de Ciencias de Francia decidió definir el metro como una 10 millonésima parte de la distancia desde el Ecuador hasta el Polo Norte o Polo Sur. Recordando que anteriormente ya se habían hecho varios trabajos importantes en esta definición, pero aún faltaba mayor precisión. Para establecer una base universalmente aceptada para la definición del metro, como mencionaba, se necesitaban realizar mediciones más precisas de un meridiano. Vemos aquí en la imagen cómo se muestra la distancia entre Barcelona y Dunkerque en Francia. Y estamos hablando de que a pasos, ¿verdad? Estábamos hablando de 287 horas de distancia y en vehículo unos 14 horas aproximadamente. Estamos hablando también de una época en la que no teníamos los recursos tecnológicos y las herramientas con las cuales disponemos hoy en día. Es así como en 1792 estos científicos franceses comienzan su trabajo y comienza todo el proceso. Ellos lo que realizaron fue un levantamiento geodésico, ¿verdad? Con el fin de medir esta sección del mapa, ¿verdad? Entre Francia y España. Y aquí sale a relucir una palabra muy importante que es la geodesia. La geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra y también la superficie del fondo oceánico. Dentro de esta definición también se incluye lo que es la orientación y la posición de la Tierra en el espacio. Vemos aquí en la imagen cómo se ilustra de una manera gráfica y sencilla el trabajo, el arduo trabajo que era realizado de una forma manual para poder concluir con este levantamiento científico. Entonces, como mencionábamos, estos trabajos duraron desde 1792 hasta 1798. Fueron 7 largos años en los que ambos científicos estuvieron divididos trabajando para conseguir esta medición. Ya con el fin de la Revolución Francesa en 1799, pues nos quedan, dentro del legado de la revolución, nos quedan dos grandes logros. Uno es la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, así como también lo que es la definición original del metro como una unidad de longitud. Este trabajo fue un hito clave en la historia del metro y del sistema métrico decimal, así como en la historia de la determinación de la masa de la Tierra. De igual manera, ocupa un lugar muy destacado en la historia de la geodesia y especialmente en la determinación de la forma de la Tierra. Aproximadamente para finales de 1799 fue promulgada una ley por Napoleón Bonaparte, quien en ese momento era el primer cónsul francés, y en esta ley establecía el metro con el lema para todos los pueblos y para todos los tiempos. Había nacido el metro y el sistema métrico decimal. Ahora hablando un poco acerca de la medición del arco de meridiano de París, que fue el trabajo, ¿verdad?, que ellos estuvieron arduamente realizando, pues vemos aquí cómo se mide, de qué se trata eso, qué es eso de una medición de un arco de meridiano. Y conocemos que la longitud del arco de un meridiano se mide empezando por el arco
Para ello se hacen observaciones astronómicas con el fin de estimar su longitud en la parte norte y sur de ese ángulo, en donde se encuentran los extremos, se colocarán hitos o vértices geodésicos. Y ante la imposibilidad que existía, ¿verdad?, de medir todo, lo que se hizo fue pues tomar un cuarto de meridiano desde el polo norte al Ecuador. La solución era medir un trozo y calcular matemáticamente el valor de ese total. El arco de meridiano escogido en la propuesta de la academia fue el comprendido entre Dunkerque, en Francia, y Barcelona. Muy bien, entonces conociendo un poco en qué consistió este proyecto y sus principales causas. Aquí vemos una triangulación, que fue una triangulación geodésica, que fue la metodología principal que fue utilizada en este levantamiento geodésico. Entonces, aquí la técnica a utilizar fue la de triangulación. Se trazaría una cadena de triángulos, los vértices de los cuales serían montañas situadas a lo largo del meridiano, y se calcularía sus dimensiones a partir de la medición de dos bases, cuidadosamente medidas sobre la medida del patrón más perfecto que existía en Francia, que era la TOESA. Ambos científicos, como mencionamos, empezaron sus trabajos. Uno comenzó a trabajar en Francia, el otro comenzó a trabajar en España, y el propósito era medir con la mayor precisión posible la distancia entre un campanario en Dunkerque, en Francia, y el castillo de Montjuic, en Barcelona. En algún punto del camino, ambos se encontrarían y completarían su trabajo. Las mediciones de estos científicos y sus equipos se extendieron por 7 años, y después de esas mediciones de campo, ellos duraron 6 meses haciendo los trabajos necesarios para determinar matemáticamente la longitud de la millonésima parte del cuadrante del meridiano de París, el metro, y los patrones de capacidad. Después de largos cálculos, se decidió que el metro mediría 3 pies de Rey, 11 líneas y 296 milésimas de una línea. Entre las principales causas de este proyecto se puede mencionar que en 1791 definieron el metro como una millonésima parte de la distancia desde el Ecuador hasta el polo norte o polo sur. Pero para establecer una base universalmente aceptada para la definición del metro, se necesitaban realizar mediciones más precisas de un meridiano. Y como veíamos, lo que se hizo fue tomar una sección para hacer el cálculo completo. Digamos que la principal causa que motivó este proyecto, pudiéramos llamar lo que fue la precisión. Se quería buscar un resultado más preciso de lo que era la definición del metro. Este proyecto no fue fácil. A lo largo de estos 7 años pasó de todo. Del hambre tuvo muchos roces con la Guardia Nacional. En ese momento él se encontraba en Francia, y se encontraba también en medio de la Revolución Francesa, muchísimas situaciones. Em, Él apenas pudo trabajar de manera efectiva. Mechain, por su parte, que se había ido a España, estaba disfrutando de unas condiciones climáticas muy adecuadas y también pudo avanzar muchísimo con su parte, con su medición. Había ganado mucha visibilidad y había tomado medidas ya en 9 estaciones en 2 meses, y había comenzado las observaciones astronómicas necesarias en Montjuic, en las cercanías de Barcelona. Sin embargo, él fue víctima de un grave accidente que lo inmovilizó por casi un año completo. Y la guerra franco-española, que también se gestó en esa época, supuso también la paralización de los trabajos que ya él tenía avanzados, por lo que él aprovechó para recalcular la latitud de la ciudad catalana. Desafortunadamente, esa segunda medición que él hizo no coincidió con la primera, y posteriormente él nunca pudo realizar los trabajos necesarios para comprobar esa medición, por lo que se regresó a Francia en un estado de estrés que se convirtió posteriormente en depresión.
del hambre, escribió que había elegido una de las dos versiones de los datos de Mechine, es decir, una vez él regresó y entregó toda su documentación del proyecto, del hambre definió que iba a elegir una de las dos mediciones, pero que no se lo iba a especificar al público porque eso no era necesario que se conociera. Ya una vez en Francia, Mechain pudo unirse a los trabajos de Delambre y pudo participar en los trabajos finales. Los trabajos finales fueron en el tramo de Meridiano entre Dunkerque y Perpiñán. Y ahí ya en ese momento fue designado como director del Observatorio de París. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos que se lograron durante este proyecto tan importante? Bueno, pues el primero pudiéramos decir que es la determinación precisa de la longitud del meridiano. Con este proyecto se obtuvo un resultado exitoso en la medición del arco de meridiano entre Dunkerque y Barcelona para establecer una referencia precisa para la geografía. Asimismo, se definió el metro. Esta medición fue muy crucial para la creación del sistema métrico y el metro en ese momento se definió como una fracción de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador, lo que brindó una base científica y universal al sistema de unidades. Igualmente, se contó con un gran avance en técnicas de medición o resultó la expedición impulsó el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas de medición, mejorando la precisión en la geodesia. Igualmente se tuvo colaboración científica. Ambos científicos colaboraron en un esfuerzo conjunto que unió a científicos de diferentes áreas, fomentando la cooperación en la comunidad científica, así como también este proyecto contribuyó a la cartografía. Los resultados de su trabajo mejoraron la cartografía de Francia y de Europa, contribuyendo a una mejor comprensión del territorio. Y finalmente, pues también se dejó un legado científico. Su trabajo sentó las bases para futuras investigaciones en geodesia y geografía, influyendo más bien en el desarrollo de la ciencia en general. Hasta aquí ha llegado nuestra participación de hoy, esperando que estos conocimientos pues sean fijados y puedan surtir frutos. Muchísimas gracias y buenas tardes.